sea la paz y la gracia del Señor abundantemente sobre cada vida. Esta nueva oportunidad de poder sentarnos junto a toda nuestra familia y teniendo este tiempo hermoso de los días martes, de poder tener, compartir y el ser edificado en estos diálogos pastorales. Hoy tal vez sea más directo o incisivo hacia los hijos de nuestra casa, hacia la familia de la cual Dios nos ha puesto como padres aquí en San Miguel y sobre aquellos que estamos desarrollando nuestro pastorado. Los días jueves es el día que nosotros como iglesia, yo sé que cada uno individualmente puede tomar según su deseo el llamado de Dios, un día para la oración, el ayuno, la intercesión, y cada uno lo puede hacer individualmente. Pero el día jueves es el día en el cual como iglesia nuestra convocatoria es que todos podamos unirnos en oración. Y la intención no es solamente por las necesidades, las peticiones y las personas que pertenecen o a nuestra congregación o familiares, seres queridos, según las necesidades que se han presentado y llegaron a nuestro lugar para poner allí en el altar de Dios las peticiones de diferentes maneras, por correos electrónicos, llamando por teléfono aquí a nuestra iglesia, a través del 44511791 y de diferentes formas a través de nuestra página de internet, para que nosotros como iglesia nos unamos en oración. ¿Y por qué este martes estoy hablando de lo que sería el jueves? Porque quiero ir ya comenzando la semana y quiero ir dándole una direccionalidad a nuestro tiempo de oración. Y lo hago intencionalmente, el tomar esta reunión, que son charlas pastorales, para enfocar y ya disponer cada corazón para que cada jueves tenga una actividad mayor de consagración, de que la disposición ya esté alineada a lo que como padre de la casa, a lo que como líder de la casa estamos pidiendo, el unirnos ese día en ayuno y oración. Ahora, no solamente haciendo un énfasis por la realidad presente, no solamente a causa de lo que pasa en nuestra nación o que nos atañe a nosotros como ciudad de San Miguel, porque es muy común esa oración reactiva. Reaccionamos frente al problema y actuamos, y entonces cuando se nos presenta una crisis nos tornamos hasta muy dependientes de Dios. Pero nosotros no tenemos que ser reactivos, sino que realmente nuestra vida debe ser una vida activa en la comunión, en la intimidad y en la oración con Dios. Pero no podemos negar ni abstraernos de la realidad que se vive hoy como país y como nación. Y yo quiero traerles hoy, pero no agregándole un peso, sino abriendo y apelando a su sentido y a su entendimiento para que escuche la voz del padre de la casa, para que empiece a determinarse, ya sea este jueves, que sería el fin de este mes de octubre, o el próximo jueves, se empiece a determinar y a realinear, es decir, me voy a unir en el espíritu, en la directriz, en la convocatoria de mi casa de fe, para unirnos en oración y en intercesión como cuerpo, de que seamos una voz en oración y que tengamos una comunión juntos para orar y tener ese poder del acuerdo, como nos enseña las Sagradas Escrituras, que si 2 o 3 aquí en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieren al Padre que está en los cielos, será hecho. Creemos en ese poder. Y que también mi deseo es que no solamente generar un esfuerzo, sino empezar a activar esa unidad que tal vez usted puede decir, bueno, pero yo también me gusta consagrar los lunes porque es el comienzo de la semana y lo hago como primicia, el martes lo hacemos con mi racimo.
le digo algo, no creo que le genere un inconveniente si usted ayuna 2 veces en la semana, si usted consagra 2 días. Pero si de pronto eso es una demanda muy exigente, le pido que el día jueves comience a tomar acciones de consagración, de introducirse más en la Escritura, de tener tiempos a sola en comunión con Dios, de estar más enfocado en lo eterno que en lo temporario, de comenzar a tener ese tiempo especial. Los días jueves lo hemos hecho por año, de que como casa nos reuníamos en nuestro tiempo de alabanza. Comenzábamos las reuniones con oración, adoración, la palabra. Terminábamos con nuestra ofrenda y nuestros tiempos de celebración a Dios. Hoy no lo estamos haciendo presencial, pero es fundamental que empezamos a unirnos y nos pongamos como cuerpo. Yo sé acerca de la pandemia y sé toda la situación, pero no estamos manipulando la crisis y a través de la crisis queriendo generar un accionar hacia Cristo. No, nosotros ya tenemos la vida y ya amamos a Cristo, y esa espontaneidad de vida cotidiana en Él, por Él, a través de Él. Por eso no somos reactivos, sino somos activos continuamente en una vida relacional de comunión y de relación. Pero el jueves yo quiero que todos, desde este martes, empecemos a enfocarnos y a llamarle, como dije antes, como Padre, la atención, la disposición, el accionar, para que todos el jueves empiecen a alinearse, decir, me tengo que unir con mi pastor, quiero ponerme en ese tiempo de oración, quiero que cuando el pastor ora por las necesidades, todos estemos allí. Así como Pedro se puso en pie en aquel aposento alto, dice, y con él los 11. Entonces Pedro le habla a la multitud, pero hay 11 que están con él. A eso le llamamos también compañía de segundo hombre en el vocabulario y en las expresiones apostólicas de la reforma apostólica. Ser esa compañía de segundo hombre, que si alguien está orando, si el pastor está hablando, el resto estamos ahí, somos uno. Así como Israel hizo un pacto en Hebrón y se unieron en Hebrón. Hebrón es el lugar de los pactos. El pueblo de Israel se presenta delante del rey David y le dice a David, vos sos de nuestro pueblo y seremos huesos de tus huesos y carne de tu carne. Empieza a unirse como un solo cuerpo. Usted y yo, por las sagradas escrituras, las enseñanzas del apóstol Pablo con respecto a ser un cuerpo, y como yo vengo hablando, la edificación, y esa edificación como cuerpo, como edificio, como ciudad o como iglesia santa, son diferentes características, pero todo habla de estar unido y ser partícipe de ese cuerpo o de ese edificio santo al Señor. Así es que este es un momento poderoso, especial, y que quiero traer ese movernos para posicionarnos en la oración. Y ha habido atrás de la oración unos conceptos, un áurea así religiosa, una estructura y una fascinación religiosa fuera de orden, que Dios nunca lo ha establecido de esa manera. Ha sido posiciones inexactas, y yo quiero hablar hoy de lo que vamos a hacer cada jueves, como lo venimos haciendo, de orar. Y orar una oración, le puse a esto oración eficaz, oración con propósito, oración desde una posición apostólica, como casa, como la familia que somos, como la iglesia que cargamos esta visión y esta palabra apostólica, bajo ese gobierno preciso, bien alineado, bien posicionado como casa y como familia de Dios.
En el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, tenemos lo último de ese párrafo que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Por supuesto que toda persona que va a orar o invoca a Dios en una oración, cree que su oración es eficaz. Capítulo 5, versículo 16, dice en la última parte de este relato, de este versículo: la oración eficaz del justo puede mucho. Esa expresión de que esa oración produce y trae muchos resultados. Pero hay unas anticipaciones y hay unas pautas que Dios nos da, y lo tenemos en este primer punto, pero hay muchas cosas. El versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Eso es lo que hacemos los jueves. Orar los unos por los otros. Y no solamente cuando alguien está en una situación crítica, crónica, de salud, económica, familiar. No, tiene que ser la oración en la cual nos cubrimos el uno con el otro. Esto debe ser una práctica cotidiana nuestro, de llevar en oración a nuestros pastores, a nuestros líderes, a nuestros colaboradores, a nuestros hermanos, al cuerpo, a la familia de Dios. Y usted va a encontrar que mientras está orando, o en las noches, o en otro momento del día, el Señor traerá a tu mente personas, y no necesariamente usted tiene que saber un problema, porque eso es reactivo. Usted reacciona frente al problema. Tampoco con un sentido místico: Dios me habló, me mostró. No. Si Dios te trae una familia, si vino alguien a tu corazón y usted dice: tuve presente esta familia, tuve presente estos hermanos y toda su casa, voy a orar por ellos. Y puede ser una oración de cobertura, una oración intercesora, donde ellos estaban por atravesar alguna situación y tu oración los cubrió, los guardó, los protegió. Vamos. Empiece a funcionar y a conectarse al espíritu de la casa. Así que estos martes que nosotros tenemos las charlas pastorales, hoy quiero moverlo y quiero activarlo y quiero alinearlo hacia los jueves de oración. Y dedicar y consagrarnos nosotros en la búsqueda de oración. Fíjese que lo que nos dice: confesaos vuestras ofensas, orar los unos para los otros, para que seáis sanados. Es fundamental que cuando uno confiesa, muchas veces tenemos testimonio de personas que estaban con un problema de salud y en la confesión fueron libres. Liberaron al otro que le hizo un daño, que lo tuvieron atado con alguna raíz de amargura o resentimiento, pero no se dieron cuenta que el perdón te libera a vos, libera al otro, pero también te libera a vos, y puede también restaurar la sanidad emocional, física, en todas las áreas de tu vida. Producir sanidad en las relaciones, porque a veces quedamos atados al pasado y contaminamos el futuro, y las próximas relaciones son contaminadas por aquella. A mí me lo hicieron una vez, 2 veces no. Una vez me fallaron, 2 veces no. Una vez yo quedé como un tonto, no voy a quedar 2 veces. Vamos, no contamines tu futuro con tu pasado. El Señor dice: no te canses de hacer el bien. Quiere decir que puede desistir de hacer el bien. Puede empezar a tomar la decisión: no voy a actuar de la misma manera, no lo voy a volver a hacer, no voy a hacer misericordioso y que me devuelva más. No se canse, persista, continúe. Usted es un hijo de Dios y usted opera en los principios del Dios de los cielos. Así que quiero que este jueves sea un jueves poderoso, que sacudamos esta nación con la oración. Yo sé que hay muchas iglesias que están intercediendo. Hemos estado en contacto con pastores y consejos pastorales haciendo cadenas de oración, que le llamamos así, como que cada uno va levantando esa oración, y grupos de oración, y lo sabemos. Pero nosotros como casa vamos a pararnos, vamos a unirnos. Pastor, ¿usted quiere que reprendamos el COVID? Tranquilo. Nosotros tenemos que saber
que nuestro Padre Celestial gobierna en todo y sobre todo, y nada se le ha perdido de su mano. Así que nosotros no vamos a pararnos y andar soplando o reprendiendo algo que sabemos que esto está tratando con la humanidad y con los cristianos también. Dejémoslo ahí. Y que el Dios de los cielos está teniendo en cuenta de eso. Nosotros vamos a orar. Y vamos a orar por nuestra nación. Por las cosas que están sucediendo en nuestra nación. Y no estamos hablando de políticos, ni partido político, ni a favor, ni en contra. Nosotros no estamos en esas líneas, ni esa es nuestra motivación. Pero estos problemas de pronto que estamos viendo, que muchas veces se les llama los linchamientos, es que se han tomado decisiones incorrectas, liberando personas que estaban con condenas, con delitos. Eso ha producido unos desórdenes en nuestros barrios. La gente de nuestro barrio han recibido nuevamente a personas que habían cometido ilícito, delito. El problema no es condenatorio, sino que eso generó una ausencia de legalidad. Hace unos meses yo tuve toda una sección de prédica hablando acerca de la ausencia de legalidad. De que cuando se vacían las cosas de esa legalidad, y esa es la manera, o es el campo, o es el condimento que el diablo utiliza. Así que no estamos hablando ni a favor ni en contra del presidente, estamos hablando acerca de esta situación que está viviendo nuestro país y que se normalice, que esta violencia que está generalizada, esta situación de encierro ha producido en muchas personas desánimo. Nosotros como hijos de Dios cargamos la paz y la gracia de Dios, pero no nos podemos centrar en nosotros, ver a nuestro prójimo, ver la necesidad a nuestro alrededor, ver vecinos o compañeros de trabajo que ni conocen a Dios, o que lo conocieron y lo abandonaron, o que no tuvieron en cuenta, como dice el libro de Romanos, no lo tuvieron en cuenta a Dios. Nosotros sí. Pero no por eso lo vamos a condenar, vamos a invocar en oración, vamos a pedir por aquellas personas que nunca conocieron a Dios, que hoy están con situaciones de angustia, aflicción, se ven frustrados en muchas cosas, la crisis económica produce un desánimo. Oremos por todas esas cosas, oremos por la salud espiritual, mental, física, salud, en el nombre del Señor. Vamos a hacer una unidad en la oración. Dedique tiempo a orar. Ore por la casa. Ore por el liderazgo de toda esta casa. Oremos por el intendente de nuestra ciudad. Oremos por las familias, por los hermanos, que Dios cubra, que Dios guarde, que la gracia de Dios sea operando sobre esas vidas. Así de que vamos a ponernos muy firmemente y cada día más afilados y posicionados con respecto a este orden de la oración. Vayamos al libro de Isaías capítulo 58. Mire esta palabra que trae el profeta en el libro de Isaías, y que le declara, le proclama al pueblo una palabra de una verdad tan poderosa que a veces la iglesia no la comprendió, o no es que no la comprendió, es que todavía trae un bagaje carnal, humano, de las tradiciones y de la antigua religión, acerca del sacrificio y el esfuerzo que tenemos que quitar por completo de nuestra vida, y que no debe haber un samaritanismo, como utilizamos esa terminología con mi esposa, que tiene que ver con mitad y mitad. Mitad judío, mitad gentil. El samaritano no era un judío puro ni era un gentil puro, era la combinación de papá o mamá gentil, y de ahí salió un hijo mestizo. No queremos mestizos, queremos hijos del Dios de los cielos que carguen la simiente divina, el ADN del cielo y el ADN de esta casa. Lo genuino, lo verdadero de Dios, lo poderoso de Dios en su vida. Entonces, leímos en Santiago 5:16, donde nos habla de la oración eficaz.
Por supuesto, como dije antes, toda persona que va a buscar en oración, él va a pensar que su oración va a ser eficaz. Pero este alineamiento pueda producir una posición y una revelación más clara y más precisa para que tu tiempo de intimidad y de oración sean precisos, dean en el blanco como una saeta bien trabajada y podamos cumplir con el propósito y esas oraciones sean eficaces. Realmente cargada de gracia y una vida en comunión y en relación con el Padre. El versículo 1 dice, clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto fue tomado muchas veces con una posición religiosa, porque dice clama a voz de cuello. Lo que le voy a contar es algo real. Un hermano tomó esta palabra literalmente y entonces empezó a recibir quejas de los vecinos y al lado del galpón tenía un fondito en su casa e hizo algo, un altar de oración, y lo llamaba un búnker, porque lo hizo de tal manera, tan acústico, para que él pueda gritar y que los vecinos no escuchen y no perturbe a los vecinos. Así que él ahí levantaba la voz de cuello. Y era muy común esos gritos, hay veces hasta dañándose las gargantas. Pero aquí está hablando de que alza tu voz de cuello en las denuncias de las rebeliones. Y hemos unido eso a gritar en la oración. Fíjense que cuando Jesús oró, dijo, perdóname, Padre, que levanté la voz, pero para que estos oigan. Le pide de perdón. Tenemos que traer los protocolos divinos, los posicionamientos divinos. Y una de las características que le enfatizamos y lo decimos así y lo tenemos casi como repetido, pero quiero ser enfático en este momento. Cuando nosotros oramos tenemos que tener bien claro que usted es un hijo y que un hijo no le suplica a un padre como un mendigo, porque el que suplica así es un huérfano y nosotros somos hijos. Un hijo puede comprarse al padre, ay papi, me lo comprá, y le insiste, pero no suplica como un mendigo. Por favor, no suplica. Sí hay un protocolo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santo sea tu nombre. Estamos entrando en la presencia del Rey, cumpliendo los protocolos, pero sabiendo de que somos hijos sirvientes para el reino. Así que dice, alza, clama a voz de cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y fíjese cuál es la rebelión. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, invocan a Dios y buscan los propósitos de Dios, como gente que hubiese hecho justicia, como hombres y mujeres que caminaban en los principios. A esto le podríamos llamar una denuncia de hipocresía está haciendo Dios. Yo recuerdo una boda que un joven de nuestra congregación se casó y los padres de su novia, que también eran parte de mi liderazgo, el papá había dejado a su mamá por otra persona y en el video, que siempre se hace emotivo y se muestran la familia y la foto, el papá, estando con la otra pareja y habiendo abandonado su hogar y todo eso, le decía a la hija en el video, hija, dice, vos sabés que Dios es bueno y lo que necesites, aquí está papá y le podemos pedir a Dios y Dios siempre nos oye. Y yo miraba como diciendo, ¿y este hombre funcionando de una manera corrupta se presenta en un video y creyendo de que todavía puede orar o tiene derecho? La Biblia dice la oración del justo, no dice la autojusticia. Y la Biblia dice,
somos justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que la posición y quien me declara justo es cuando yo estoy en el justo Cristo, Hijo de Dios. Cuando mi vida está en Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Traiga el orden. Fíjese que Dios dice, me buscan cada día. Como un pueblo, como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, quieren venir a los altares. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Ven? Sus oraciones, sus esfuerzos, sus sacrificios no eran eficaces. Y había un reproche hacia Dios. Ayunamos y no nos hiciste caso. Nos humillamos y no nos respondiste. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Lo repito. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. El día de ayuno se tornaban juzgadores y no era un tiempo de deleite a Jehová. El séptimo día es el día para inquirir en Él, buscarlo a Él, indagar al Dios de los cielos, inquirir en su presencia, en intimidad con Dios. Y aquí dice, los oprimían, ¿sí? A todos vuestros trabajadores. El versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. No ayunaban para buscar y tener intimidad con Dios, sino contiendas y debate. Para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. En ese momento habían ayunado con esa desorden y ese punto incorrecto. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. El versículo 5 dice en signo de pregunta, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco? Porque la manera de orar del judío era moviendo todo su cuerpo, porque era con todo mi ser, con toda mi mente, con todo mi cuerpo, con toda mi alma, todo lo natural. Entonces elevaban la voz, afligían su alma, movían su cabeza como junco, y haga cama de silicio, sufrimiento y de ceniza. El Señor te pregunta, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Esta es una posición completamente incorrecta, pero que hoy iba a decir un porcentaje, pero me detengo en decirlo, pero voy a decir, la mayoría opera en esa frecuencia que ya bíblicamente Dios lo denunció en el Antiguo Pacto, y la Biblia dice en Romanos que esas cosas se escribieron para nuestro entendimiento, para que nosotros no hagamos esas mismas cosas. Así que es doble condenación que en este tiempo, habiendo Cristo venido y muerto en la cruz y resucitado, nosotros seguir operando y teniendo el Espíritu Santo y la revelación, sigamos operando en los mismos errores y bajo los mismos patrones que operaron en el Antiguo Pacto. Así que esto es realmente más delicado de lo que nosotros pensamos. Entonces dice, ¿llamaréis esto día de ayuno y día agradable a Jehová? Dios quiere obediencia, sí. Y en la obediencia se pasan momentos de aflicción, pero no de autoaflicción o de autolaceración. ¿Eso qué es? ¿Qué es esfuerzo humano? Es una posición del Antiguo Pacto, incorrecta en el Antiguo Pacto y mucho más incorrecta viviendo hoy, habiendo sido redimido por la sangre preciosa del Cordero y reconciliado a través de Cristo con el Padre, operar de esa manera. Eso es una manera que no conoce a Dios, no conoce el amor, no conoce la grandeza de nuestro Dios. El versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Este es el alineamiento del ayuno del Padre. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión
y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Vamos de vuelta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que estáis trabajado y cargado, vengan a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Así que es quitarle a este mundo esa carga y llevar al Cristo, que esa es ligera, es liviana. Así que, y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Sí. Aquí toda esta segunda parte tiene que ver con acciones de misericordia, de operar en gracia y misericordiosamente. El versículo 8, si nosotros hacemos esto, dice: entonces nacerá tu luz, revelación vendrá a tu vida, como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Se va a producir la oración eficaz. Clamarás y dirá a él: heme aquí. Vamos, iglesia, vamos camino a ser cada día más preciso y oraciones eficaces. Yo declaro que este jueves será un tiempo de alineamiento, de mayor intimidad con Dios, y donde gracia de Dios será soltada sobre su vida y sobre las casas. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y hablar vanidades. Quitar el yugo, la carga, el dedo amenazador y el hablar vanidades, cosas que no portan la semilla, que son vanas, perecen, sin peso de la palabra. El versículo 10 dice: si dieres tu pan al hambriento y si saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Parta la palabra, no hable vanidad. Parta el pan de la palabra a este mundo hambriento. ¿Y qué va a suceder? Mayor, aún en momentos de falta de claridad, de decisiones, de algunas cosas que tenga que tomar, dice la palabra que nacerá la luz de Jehová. Vas a comenzar a tener revelación. Dice: y tu oscuridad será como el mediodía. No habrá zonas oscuras en tu vida. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Esto es muy revelacional y poderoso. Jehová mismo te va a pastorear. Y en los momentos de escasez, dice que serás como el Salmo 2, como árbol plantado junto a corrientes de agua, donde tu hoja no cae, y dará vigor a tus huesos. Aleluya. Cuyas aguas nunca faltan, dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Aleluya. Usted será ese reparador de portillo, porque comienza a traer un alineamiento a su vida. Y los escombros de muchas generaciones, maldiciones, usted está trayendo un alineamiento a sus pasos, a su vida. Si retrajeres del día de reposo tu pie y de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Si es un día consagrado, no es para hacer lo que a usted se le ocurra.
Consagrado es apartado para Él. Entonces dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿a dónde iba? ¿Qué pensaba hacer? ¿Cuáles eran sus programas? Permita que el Espíritu Santo dictamine la agenda del día jueves. No genere su propia agenda. El día de ayuno, el día jueves, que la agenda sea gobernada y dirigida por el Espíritu Santo. En realidad, los 7 días, los 365 días del año, toda tu vida tiene que estar alineada y que Él sea quien maneja todo. Entonces, si retrajeres tu pie y de hacer tu voluntad en día santo y lo llamares delicia, el hacer la voluntad de Dios lo llames una delicia. Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado, lo ha declarado. La proclama de Jehová, la declaración de Jehová, la palabra de Jehová, la boca de Jehová ha hablado esta palabra. Bueno, me he extendido mucho. Quiero traer y quiero comenzar a hablar. Tengo aquí unos puntos. Todo cristiano que ora cree en la eficacia de su oración, que ya lo dijimos. Pero la oración involucra un conjunto de realidades, que era lo que leíamos allí, algunas de las cosas como pedir perdón, ponerse en orden, ¿sí? Inherente a la eficacia de esa oración y de esa petición. Y quiero hablar que esto debe ser realmente no andar señalando ni mirando, sino debe ser retrospectivo con nuestras propias vidas y examinarnos a ver qué es lo que Dios me está pidiendo a mí o demandando a mí. No diciendo, bueno, y el otro, y mi esposa. Bueno, no. Es personal. Entonces debemos introducirnos en esa oración y buscar dirección divina y también, como decíamos, aquellas cosas que deben ser realineadas inherentemente a la eficacia de esta oración. Entonces, necesitamos traer puntos bien claros. Es indispensable que en esta hora como familia nos pongamos y seamos bien alineados en lo que queremos y en lo que hablamos con respecto a esta posición de la oración. La oración debe contener o debe llevar principios fundamentales y esos fundamentos deben ser apostólicos. Primero, la oración en el ámbito cristiano común, en la cultura evangélica tradicional, la oración es puesto como un esfuerzo. Y ese esfuerzo lleva a un intercambio. Bueno, yo ayuné, me tenés que dar esto. Y debemos salir de esa posición. Primero y principal, eso es una posición que, como la iglesia del antiguo pacto, hacía los sacrificios con esfuerzo. Y entonces le ofrecía el sacrificio, no hacía la voluntad de Dios. Y como relata este ayuno, cuando dice que Dios no quiere esos ayunos. El versículo 2 dice, me buscan cada día, quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. Entonces, hemos hecho del ayuno como un pagaré de deuda. Bueno, voy a ayunar y después reclamó y dice, bueno, yo ayuné y ya está. Nunca busqué si Dios me respondió o no me respondió. Ya creo que por el esfuerzo que hice me merezco lo que estaba pidiendo o exijo la respuesta sobre lo que estaba pidiendo. Eso es un desorden tremendo. Y es una mezcla de deducciones humanas sacadas de sus propias motivaciones egoístas y reclamando y exigiendo a Dios respuestas sobre las cosas que nosotros mismos queremos. Y Dios no está involucrado en eso. Dios quiere hacer su voluntad,
No mis caprichos o mis deseos o mis pareceres. No, su voluntad. Y si yo le permito, porque Él me ha dado lo que llamamos el libre albedrío, si yo le permito a Dios hacer su voluntad en mi voluntad, entonces ahí va a haber la vida victoriosa. Ahí amanecerá la luz de Jehová y será vista su delicia, y la gloria de Jehová será vista sobre ti, y la gloria de Jehová estará en tu retaguardia y te cubrirá, porque usted comenzó a operar en los principios divinos. Esto es una posición incorrecta, religiosa, de intercambio, sacrificial. Hago un sacrificio y busco. Esta oración debe llevar los principios fundamentales. Y estos deben ser principios apostólicos, principios del nuevo pacto, el nuevo orden. Entonces, la oración que está basada en un esfuerzo es un pensamiento y una cultura del sudor de la frente. Bueno, yo oré y Dios me devolvió y me contestó. No opera Dios en el sudor de la frente. Aprenda a funcionar en la gracia apostólica. Aprenda a funcionar en la gracia divina. A saber que yo le pido a Dios, camino en los principios y puedo orar a Dios y Él hará. Él actuará, Él obrará, Él responderá. El Dios de los cielos es el Todopoderoso. Él es más que suficiente. Pero nosotros queremos hacer sacrificio, como que sacrificamos un día y merecemos la respuesta y exijo el pago. Es incorrecto. Hemos tomado el ayuno y la oración como un amuleto. Ah, bueno, yo ya oré y ayuné y ya está. Pero la oración tiene que ver con buscar la dirección, la voluntad y el propósito divino, de ponernos en intimidad con Dios y escuchar a Dios. La oración no es un monólogo. No es que yo voy y le digo a Dios, bueno, necesito esto. Es como que el niño que va y le pide los artículos a un comerciante. Necesito esto. Respondeme y aleluya, gloria a Dios. Usted va a la intimidad con el Padre, donde ingresar hoy al lugar santísimo, el camino nuevo que nos abrió Cristo a través de su cuerpo. Ese camino nuevo, eso es un honor y un privilegio de unos pocos, que está abierto para todos, pero no todos ingresan, que es a través de su cuerpo. Y como hijo de Dios, tenemos acceso a ese lugar. En el libro de Hebreos lo dice claramente. No cuando habla, no recuerdo si es el capítulo 4, dice acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. No estoy hablando del trono de la gracia. Estoy hablando de ingresar al lugar santísimo. Que Cristo ingresa no con la sangre de macho, sino con la sangre propia. Una vez y para siempre. No había que hacer nuevamente ofrenda sacrificial de toro, de becerro. Ya Cristo fue sacrificado, pagó y nos abrió un camino nuevo, que tenemos libertad y acceso a ese lugar, para acceder a ese lugar santo como hijo de Dios, al lugar santísimo, donde Él entró, no con sangre de toro, sino con la propia sangre. ¿Recuerdan cuando la mujer, creo que era María Magdalena, se le tira a sus pies y Él le dice, no me toque porque aún no he subido a mi Padre? Todavía no había tomado lugar la presentación de su sangre y la remisión. Había sido hecho el acto, pero todavía tenía que presentarse en el lugar santísimo, en la aceptación de esa sangre y abrirnos el camino nuevo. Porque antes había un velo. No había una manera de cómo atravesar y llegar al lugar santísimo, pero Cristo nos abrió un camino nuevo. Por eso el velo fue rasgado y en su cuerpo de carne Él nos abrió un camino nuevo hacia el lugar santísimo. Aleluya. Así que cuando vamos a ayunar, y no es que yo esté en contra de los gritos ni nada de eso, no, traigamos el orden, no por la fuerza o la potencia de tu voz serás oído. No por la extensión de tu oración y el esfuerzo que le pongas, porque algunos tomaron esa palabra con dolores de parto y se autoflagelan esforzándose. Colóquese en la posición de un hijo.
operando en el principio correcto. ¿Y cómo debemos traer esa oración? Si usted opera bajo el sudor de la frente, usted interpone el logro del esfuerzo y no la obra redentiva de Cristo. Usted está interponiendo un logro personal y un esfuerzo, y no la redención que tomó lugar. El esfuerzo que pone usted personal bloquea y cancela la gracia. Usted está poniendo por encima el esfuerzo y el logro personal, por encima de la oración y la gracia de la respuesta a esa oración. Así que tenemos que alinearnos. Esto, si usted tiene que, no por el logro y el esfuerzo, es que usted exige o supedita la oración a ese esfuerzo. No, usted oró a Dios, cree en Dios, lo busca a Él, como dice Hebreos 11, cree que le hay y que Él premia a los que le buscan. Manténgase en esa posición. Yo sé que Dios me escuchó, yo sé que Él va a traer la respuesta. Y entonces usted depende de esa respuesta, de la fidelidad, y conoce la bondad, la grandeza de Dios. Aquí yo puse que cuando nosotros operamos en esfuerzo, tenemos un desconocimiento de la bondad de Dios, la generosidad, el amor, el poder y la gracia inefable. Por eso ponemos esfuerzos humanos. Hagamos al revés. Crean la bondad, crean la generosidad, crean el amor, crean el poder, crean la gracia inefable de Dios. Que si le pedimos alguna cosa, Él nos oye y Él responde a la oración de sus hijos. Que Dios contesta a la oración de sus hijos. Que Dios es fiel para con sus hijos. Y que nosotros creemos que ese Dios todopoderoso va a responder. Clama a mí y yo te responderé, dice en el libro de Jeremías. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que crea en esa oración, porque de eso es la manera que como nosotros oramos al Señor y podemos orar al lugar, orar a Dios y entrar al lugar santísimo. En el capítulo 9 del libro de Hebreos, el versículo, voy a leer del 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Antes era santificado con la sangre de un animal. El versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vamos de vuelta. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró en el santuario ni salomónico, ni el que hizo Moisés, ni el de David. Entró, ¿sí?, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque era la sangre del toro, no la propia. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ya Él hizo el sacrificio. El ayuno no es un sacrificio. El ayuno es un gobierno, es una autoridad que usted toma, en que no es gobernado ni por los deseos de una alimentación, ni por los deseos de hacer cosas personales, sino que usted es gobernado y tiene gobierno sobre todas esas cosas y se puede mover con libertad
que está en ayuno delante de Dios, absteniéndose de todo. Porque Pablo lo aclara muy bien. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, tampoco no todo me edifica. Así que este es el ayuno que el Señor escogió. Desatar las ligaduras de opresión, dejar ir libre. Es un ayuno poderoso, el que día a día vamos a ir teniendo durante todas estas semanas. Pero quiero seguir leyendo. El versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya el problema con el pecado ya fue solucionado para salvar a los que en Él esperan. Así que Cristo entró una vez y para siempre. Y ya está todo establecido. Y nos dejó el libre acceso a nosotros. ¿Sí? Así que nosotros podemos tener acceso a ese lugar santo, no hecho de mano, sino allí en los cielos, a través de la oración y a través del sacrificio y por la gracia en Cristo Jesús. Este jueves será un día de ayuno y oración y de poder introducirnos a pedir por las necesidades y como dice, sean conocidas vuestras peticiones. Vamos a ser conocidas las peticiones y las necesidades delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él responde a la oración de su Hijo. Esto es esta parte. Voy a tratar de seguir el próximo martes acerca del ayuno, la oración y la oración eficaz. Oración con propósito. Oraciones alineadas bajo los principios. Así que doy gracias al Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada persona. Señor, que nuestras oraciones deben cargar esa gracia y esos principios y esos protocolos divinos, Señor. Que tú eres nuestro Padre, pero tú eres el Rey de Reyes y el Señor soberano. Que como hijos a través del cuerpo de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo. Y que ya Cristo presentó la redención a través de su sangre y el perdón de pecado. Pero en este día quiero orar para que los ojos de mis hermanos, el entendimiento de mis hermanos sean abiertos y se abran las escrituras para ellos y se abra la revelación y que salgan de esas posiciones de orfandad y sudor de la frente, de autoprovisión y de autoliberación, sino que tú eres el Dios todopoderoso y que tú traes la victoria a tus hijos y a tu pueblo, que es imposible funcionar, vivir o ver el favor si no es a través de tu vida, estar en ti y es a través de ti, porque separados de ti nada somos, nada podemos y nada tenemos. Gracias, Señor. Bendigo su vida y declaro que la paz y la gracia de Dios sea abundantemente sobre sus casas. Paz y gracia, mis amados hermanos. Los amamos entrañablemente con mi esposa Patricia. Enriquecidos.